Gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias. Es un gusto recibirlos en el programa. Soy Eddie Rodríguez Morel. Soy Isabel Díaz Monsalve con información de la Iglesia y el mundo. Y estos son los titulares. Más de 100.000 marchan por la vida y contra el aborto en Ecuador. Papa Francisco señala que la sociedad está llamada a contrarrestar el cáncer de la corrupción. En Holanda, arzobispo de Utrecht expresa su pésame tras tiroteo que dejó varios muertos. Empezábamos el noticiero contándoles que bajo el lema Salvemos las dos vidas, más de 100.000 personas se congregaron a marchar por la vida y contra el aborto en Ecuador. El pueblo de Ecuador volvió a salir a las calles para defender al niño por nacer. Y es que hace unos días se realizó una marcha por la vida que viene promoviéndose desde el 2007 por la Arquidiócesis de Guayaquil. Según se dio a conocer, este año el evento logró congregar a más de 100.000 personas. A través de una nota de prensa, la Arquidiócesis señaló que el encuentro tuvo como objetivo principal reconocer la vida del no nacido desde la concepción, defender la institución del matrimonio y el derecho a la libertad educativa, temas que estarían sujetos al artículo 45 de la Constitución de este país. El festival, que llevó por título Salvemos las dos vidas, contó con la presencia de reconocidos artistas musicales del Ecuador. Por su parte, Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, destacó la importancia de actos como este, que promueven la defensa del niño por nacer, y resaltó la valentía de las madres embarazadas. La marcha también se realizó en la misma fecha en las ciudades de Quito, Loja, Ambato, Cuenca, entre otras. Somos muchos más los que estamos a favor del niño por nacer, de las mujeres embarazadas y estamos en contra del aborto. Lo podemos ver aquí en Ecuador con más de 100.000 personas en las calles celebrando la vida y también este mes de marzo lo vamos a poder ver en muchos países que se van a dar estas grandes marchas. Este fin de semana que viene vamos a tener marchas en España, en Argentina, en Chile. Así que hagamos de este mes de marzo un mes de fiesta por la vida. Ahora nos enlazamos con nuestra corresponsal en Roma, Mercedes de la Torre Cuellar, quien nos trae información sobre un posible viaje del Papa a África. Adelante, Mercedes. Hola a todos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano. El Papa Francisco no deja de sorprendernos porque reveló recientemente que quiere visitar África próximamente. El Santo Padre expresó su voluntad de visitar Sudán del Sur durante la reciente visita del presidente, el señor Salva Kiir Mayardit. Este país africano sufre una grave crisis humanitaria por una sangrienta guerra civil, por lo que la presencia del Papa sería un signo de cercanía a la población y de aliento en el proceso de paz. Según informó la oficina de prensa de la Santa Sede durante la audiencia del Papa con el presidente de Sudán del Sur, destacaron la contribución de la Iglesia Católica en el ámbito educativo, así como también en la importancia del regreso al país de los refugiados. Por otro lado, el Papa Francisco advirtió que la soledad convierte la vida en un infierno. Durante la audiencia concedida a la Confederación Italiana de Cooperativas, el Santo Padre destacó que cuando alguien no se siente abandonado, puede enfrentar todo tipo de dificultades y fatigas, por lo que animó a aplicar la doctrina social de la Iglesia Católica para vivir la solidaridad. Además, el Papa resaltó la importancia de la cooperación basada en las relaciones y no en el beneficio, para encontrar formas alternativas de vivir sin estar gobernados por el dios dinero, un ídolo que engaña a la sociedad y la hace más inhumana e injusta. El Papa destacó una función muy interesante de la cooperación y es el milagro para derribar los muros de la indiferencia, por lo que insistió en que la cooperación ayuda a romper con la soledad y abre la puerta hacia una vida plenamente feliz. Pasando a otro tema, el Papa Francisco reflexionó sobre el episodio evangélico de la Transfiguración en el último Ángelus celebrado el segundo domingo de Cuaresma. Ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, el Santo Padre explicó que la transfiguración del Señor fue un trozo de cielo en la tierra para los discípulos, poco antes de sufrir su pasión y morir en la cruz. Jesús mostró la perspectiva cristiana del sufrimiento, que es un momento transitorio, y el punto de llegada es el rostro de Cristo glorioso, porque Él es la salvación, la luz, el amor de Dios sin límites. En esta línea, el Papa Francisco señaló que Jesús nos asegura que la cruz, las pruebas en la vida,
tienen solución y su superación es la Pascua, por lo que animó en esta Cuaresma a subir también a nosotros al monte a través de la oración. El Papa destacó en el Ángelus la importancia de la oración y de la palabra de Dios en nuestras vidas, para mostrar también nosotros un rostro luminoso a todos los que nos acompañan en esta vida. Y con estos buenos deseos me despido por hoy. Les deseo un buen camino de Cuaresma y seguiremos trabajando para informarles más sobre la vida de la Iglesia desde Roma. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuéllar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Y recientemente el Papa Francisco tuvo un encuentro en el Vaticano con miembros de la familia carismática camiliana, con los que compartió unas reflexiones acerca de la atención y los cuidados hacia los enfermos. El Papa Francisco concedió una audiencia a los miembros de la familia carismática camiliana, una orden religiosa fundada por San Camilo de Lelis, cuyo carisma se centra en la atención a los enfermos. Durante el encuentro, el Santo Padre alabó el trabajo que realizan estos religiosos, reconociendo la importancia de su carisma, el cual busca comprometerse generosamente con aquellos que sufren enfermedades. Ustedes viven este carisma de San Camilo de manera ejemplar, traduciéndolo a la vida de acuerdo con la doble vía de asistir directamente a los enfermos, especialmente a los más pobres, en sus necesidades corporales y espirituales, y enseñando a otros la mejor manera de servirlos, en beneficio de la Iglesia y la humanidad. Por otro lado, el obispo de Roma hizo una reflexión acerca de la enfermedad, donde aseguró que en ocasiones esas dolencias pueden transformar la vida, ya que generan en las personas la necesidad de tener a su lado a un hermano o una hermana que los sostenga, para consolarlos y ayudarlos a recuperar la salud o acompañarlos hasta el último encuentro con el Señor. Por otro lado, el Papa Francisco realizó un fuerte alegato contra la corrupción en los distintos ámbitos sociales y recordó que la sociedad está llamada a contrarrestar el cáncer de la corrupción. En una audiencia concedida a jueces y personal administrativo del Tribunal de Cuentas de Italia, el Papa Francisco destacó que este organismo desempeña un servicio indispensable basado en la justicia hacia el bien común. En su discurso, el Santo Padre enfatizó que la corrupción degrada la dignidad del individuo y destruye todos los ideales buenos. Por eso, señaló que la sociedad, en su conjunto, está llamada a comprometerse de forma concreta para contrarrestar el cáncer de la corrupción en sus diferentes formas. Por otro lado, el pontífice explicó que las funciones de un magistrado contable requieren una conciencia personal formada con rectitud y un fuerte sentido de la justicia. En ese sentido, el Papa Francisco explicó que cada administrador público debe sentir la responsabilidad de operar con transparencia y honestidad, favoreciendo así la relación de confianza entre el ciudadano y las instituciones. El control riguroso de los gastos frena la tentación recurrente en aquellos que se ocupan de cargos políticos o administrativos, de gestionar los recursos de un modo imprudente con fines clientelares y con sentido electoral. El Santo Padre finalizó su discurso exhortando a los presentes a estar siempre animados por la conciencia de prestar un servicio destinado a hacer que la cultura de la legalidad crezca en la sociedad. El Señor Jesús nos invita a vivir en espíritu y en verdad, y es ahí que el demonio inyecta el veneno de la falsedad, justamente para que nuestra vida externa parezca otra cosa de lo que es adentro. Y cuando esto se hace un comportamiento difundido, pues tenemos el fenómeno actual de la corrupción. Tenemos que expulsar de nuestro espíritu la falsedad para poder ser constructores de la verdad en un mundo que tanto lo necesita. Y en una homilía en Casa Santa Marta, el Papa Francisco pidió que esta Cuaresma aprendamos a no juzgar y podamos perdonar como Dios. Durante una reciente misa celebrada en Casa Santa Marta, el Papa Francisco animó a que en esta Cuaresma imitemos la misericordia de Dios para no juzgar a los otros. En su homilía, el Santo Padre profundizó en el pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 6, en el cual Jesús indica la importancia de ser compasivos. En este contexto, el Papa señaló que el juzgar es un mal hábito que se mete en nuestras vidas y del cual es importante abstenerse. Por ese motivo, el pontífice invitó a pensar cuántas veces en el día juzgamos,
y a examinar nuestros comentarios. Finalmente, el Papa Francisco explicó que la generosidad permite renunciar al chismorreo y por eso destacó la importancia de la limosna, no solo aquella que es material, sino también la limosna espiritual. El Señor ci enseña, date. El Señor nos enseña, den y te será dado. No sean bolsillos cerrados, sean generosos al dar a los pobres y también a quienes necesitan muchas cosas. Dar consejos, dar sonrisas a las personas, sonreír, siempre den. El Señor será generoso. Nosotros damos 1 y Él nos dará 100 de todo lo que damos. Y esta es la actitud que nos blinda para no juzgar, no condenar y perdonar. Il non giudicare, il non condannare e il perdonare. Y ahora cambiamos el tono de la información y es que tenemos una lamentable noticia desde Holanda, donde un hombre abrió fuego en un tranvía. Un hombre de nacionalidad turca, identificado como Gökmen Tanis, de 37 años de edad, abrió fuego en un tranvía en Utrecht, Holanda, el pasado lunes 18 de marzo. A causa de los disparos, murieron 3 personas y otras 5 resultaron heridas de gravedad. Según los medios internacionales, el Centro de Coordinación Nacional de Antiterrorismo y Seguridad aumentó el nivel de alerta a 5, el más alto de todos, e indicó que el incidente tiene todos los rasgos de un ataque terrorista. Por su parte, el arzobispo de Utrecht, cardenal Willem Eyck, publicó una declaración en la que expresó su solidaridad y elevó sus oraciones por las víctimas del tiroteo, sus familiares y los testigos de ese terrible incidente. Asimismo, el purpurado afirmó que el shock por lo sucedido es grande y destacó que aunque todavía no están claros los motivos que llevaron al atacante a realizar este atentado, es un impacto muy fuerte para la ciudad y los Países Bajos. Todos tenemos que cuidar mucho nuestro corazón porque es de ahí que sale el bien y el mal, nos dice el Señor Jesucristo, de lo que permitimos que crezca y se albergue en nuestro corazón, de modo que luego se expresa en acciones que pueden ser tan terribles incluso como esta. Nosotros desde aquí repudiamos todo acto de terrorismo, también expresamos nuestro dolor, nuestra tristeza y nuestras oraciones por todas las personas que en el mundo entero sufren a causa del mal. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Iglesia en Nicaragua deplora violencia contra Marcha por la Libertad de Presos Políticos. Arzobispo de Santiago en Chile pidió perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia en el país. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. El presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, cardenal Daniel DiNardo, fue hospitalizado hace unos días debido a un leve derrame cerebral. Veamos. El cardenal Daniel DiNardo, arzobispo de Galveston, Houston y presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, fue hospitalizado recientemente luego de haber sufrido un leve derrame cerebral. De acuerdo a una nota publicada por la Conferencia Episcopal estadounidense, se espera que el purpurado de 69 años siga hospitalizado unos días más bajo observación y para realizarle algunas pruebas. Posteriormente pasará a otra instalación para el proceso de rehabilitación. Asimismo, según señala el texto, el arzobispo se encuentra despierto y estable. Además, indica que el prelado dijo sentirse agradecido con los médicos y enfermeras por su maravilloso cuidado y por las oraciones constantes durante su recuperación. Por otro lado, una declaración de la Arquidiócesis de Galveston-Houston expresa que el cardenal Daniel DiNardo espera reasumir pronto sus actividades eclesiales. Como se recuerda, el arzobispo estadounidense pertenece al Colegio de Cardenales desde el año 2007 y es presidente de la Conferencia Episcopal de Estados Unidos desde el 2016.
Esperamos la pronta y total recuperación del cardenal Daniel Dinardo, que el Espíritu Santo y el Señor lo llenen de fortaleza para poder seguir asumiendo con fidelidad el trabajo que viene desempeñando, sobre todo por este tiempo que ha sido tan fuerte todo el escándalo de los abusos sexuales dentro de la iglesia y dentro de la iglesia de Estados Unidos. Así que le pedimos al Señor que lo llene de fortaleza y de vitalidad para que pueda recuperarse totalmente. En Nicaragua, la iglesia del país deploró la violencia cometida durante una marcha por la libertad de los presos políticos en el país centroamericano. Hace unos días, la plataforma Unidad Nacional Azul y Blanco convocó a los ciudadanos de Managua, Nicaragua, a una gran marcha para pronunciarse en favor de la libertad de los presos políticos. En este contexto, dicha organización dio algunas recomendaciones a los manifestantes, como el no provocar a la policía y caminar en grupos de al menos 15 personas. No obstante, los agentes de seguridad nacional estuvieron presentes desde el comienzo de la marcha en los puntos de concentración, deteniendo a decenas de personas y agrediendo a los periodistas que seguían los pormenores del evento. En total fueron más de 100 personas arrestadas, entre las que se encontraba el padre Juan Domingo Gutiérrez Álvarez, vicario parroquial de la parroquia San Agustín, quien al ser liberado fue trasladado a su casa cural por el nuncio apostólico Monseñor Valdemar Sommertag. Ante estos acontecimientos, la arquidiócesis de Managua, a través de un comunicado, condenó la violencia por parte de la policía y evidenció la necesidad de resolver con franca y efectiva responsabilidad la crisis nacional. Por su parte, el cardenal Leopoldo Brenes expresó ante los medios de comunicación local su tristeza de que los nicaragüenses no puedan entenderse ni marchar en armonía, presentando al mundo ambientes de violencia. Además, ofreció sus oraciones para que Dios le dé al pueblo y los gobernantes el espíritu de romper los muros que los dividen. Finalmente, el purpurado invitó a los ciudadanos en este tiempo de Cuaresma a orar fuertemente para que Dios les regale sentimientos que los lleve a construir puentes y caminos de comunicación. Mientras no se respete la libertad de expresión y de pensamiento de personas que discrepan con el régimen, es imposible que haya una reconciliación en Nicaragua. Llamamos a las autoridades y también oramos para que se pueda tomar en serio que juntos construimos una sociedad mejor. En otras informaciones, tras conocerse la condena al cardenal Pell por abuso sexual, una corte australiana informó que la solicitud de apelación del purpurado será escuchada en junio de este año. Una corte de Australia anunció que la solicitud del cardenal George Pell para apelar a su condena de abuso sexual se escuchará del 5 al 6 de junio de este año. La apelación se basa en 3 puntos: la confianza del jurado en la evidencia de una sola víctima, una irregularidad que impidió al cardenal Pell presentar su declaración de no culpabilidad y finalmente que se le negara a la defensa mostrar una representación visual que respalde su reclamo de inocencia. El recurso que presentó la defensa afirma que los veredictos son irrazonables y no se pueden respaldar teniendo en cuenta las pruebas, ya que en general el jurado estaba satisfecho más allá de toda duda razonable solo con la palabra del denunciante. Como se sabe, el cardenal Pell, de 77 años, fue condenado en diciembre del 2018 por 5 cargos de abuso sexual, a raíz de haber agredido sexualmente a 2 niños del coro mientras se desempeñaba como arzobispo de Melbourne en 1996. Pese a esto, el purpurado siempre ha mantenido su inocencia. Por otro lado, en Chile, el arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, pidió perdón por los abusos sexuales cometidos por miembros de la iglesia en el país. En una Eucaristía celebrada por los 201 años del voto O'Higgins, el arzobispo de Santiago de Chile, cardenal Ricardo Ezzati, expresó que hoy más que nunca quieren pedir perdón al Señor por las faltas cometidas. Con respecto a la actual crisis que vive la Iglesia Católica en este país, producto de los escándalos de abuso y encubrimiento. La celebración se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana de Santiago, donde participaron delegaciones militares, camareras de la Virgen del Carmen y fieles en general.
Como se sabe, el voto O'Higgins es la promesa a la Virgen del Carmen que hizo en 1818 Bernardo O'Higgins para pedir la libertad de la nación y así levantar un santuario en su honor donde sellaría definitivamente la independencia. En su homilía, el cardenal Lessati se refirió a las recientes declaraciones que dio en un programa de televisión el sacerdote Tito Rivera, condenado por abusos sexuales, y afirmó que a lo largo de la entrevista se han expresado gravísimas afirmaciones contra víctimas de abusos, contra el ministerio sacerdotal y contra la santidad del matrimonio, afirmaciones que rechazó tajantemente. Ante esto, el arzobispo de Santiago aprovechó la ocasión para confirmar la recepción de la solicitud de dimisión del Estado clerical que envió el padre Rivera y que ya fue enviada al Papa Francisco. Al concluir su homilía, el pastor pidió la intercesión de la Virgen del Carmen para ver el renacimiento de su comunidad eclesial y agregó como consigna del Arzobispado de Santiago para este año el poder nacer de nuevo. La crisis de abusos revela la duplicidad que está en la raíz de todo mal y sobre esto hay que pedir perdón y hay que también purificarnos para que seamos, como dice el Señor Jesucristo, adoradores del Padre en espíritu y en verdad y no permitamos esa duplicidad que corrompe finalmente lo interior y posteriormente también lo externo. Ahora estamos enlazados con Fray Ángel Abarca, quien es miembro del Monasterio Benedictino de Santo Domingo de Silos, en Burgos, España. Él nos contará sobre una experiencia monástica que están promoviendo desde su monasterio para todos los hombres entre 18 y 45 años. Fray Ángel, bienvenido a EWTN Noticias. Hola y gracias por invitarnos a compartir con vosotros y con todos los que nos están viendo nuestra experiencia monástica. Fray Ángel, cuéntenos en qué consiste y cuál es el objetivo de esta experiencia monástica. Bueno, pues la experiencia monástica consiste efectivamente en un retiro de discernimiento vocacional, ¿no? La finalidad última es orientar y ayudar, en la medida de lo posible, a aquellos que se sienten llamados a una vida de seguimiento radical del Señor. En el fondo se trata de una ocasión para vivir unos días en el seno de una comunidad monástica y ser acompañados en la reflexión sobre la vocación, principalmente a través del maestro de novicios, pero también a través de la comunidad en momentos que tenemos de encuentro y también de diálogo. Durante la semana que dura la experiencia monástica se presenta el carisma monástico benedictino a través de charlas en las que se profundiza en el conocimiento de la liturgia, de la lección divina y otros aspectos que son propios de la vida monástica. Y al mismo tiempo buscamos integrar a los participantes en el ritmo comunitario, haciéndoles partícipes del ora et labora benedictino, la oración litúrgica, el trabajo y sobre todo la vida comunitaria. Y todo en un ambiente de oración que nos ayude y les ayude sobre todo a ellos a ponerse y a ponernos todos a la escucha de lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y cómo pueden inscribirse los hombres interesados en vivir este retiro? Bueno, pues la inscripción es muy sencilla. Basta con entrar en nuestra página web www.sermonje.eu y rellenar un formulario en el que pedimos que nos cuenten ampliamente los motivos por los que quieren vivir la experiencia monástica. Enseguida nos pondremos en contacto con ellos y comienza en ese momento un seguimiento previo y una etapa de discernimiento para ver quién aprovechará mejor estos días de retiro. Y como curiosidad, para que os hagáis una idea del eco que está teniendo esta iniciativa, el primer domingo de Cuaresma dimos las fechas de la experiencia monástica para este año y en un día habíamos recibido ya cerca de unas 50 inscripciones más o menos. Por otro lado, Fray Ángel, cuéntenos cuál es su experiencia de vivir consagrado al Señor en un monasterio. ¿Cómo es un poco el día a día de un monje benedictino? Bueno, pues siguiendo los pasos de San Benito, el monje vive de Dios, con Dios y para Dios, ¿no? Yo creo que el monasterio es sobre todo un lugar de búsqueda. Aquí vivimos hombres buscados y encontrados por Dios y convertidos a su vez en buscadores de Dios, ¿no? Y buscadores de Dios, porque esta es sin duda nuestra vocación y nuestra razón de ser. Todos estamos llamados por Dios a una vocación particular en la Iglesia. La del monje es la de seguir a Cristo en el silencio y la soledad, y seguirle por medio de la vida ordinaria, de un orar y trabajar del que se irán derivando el resto de actividades y sobre todo el resto de actitudes. Dice San Benito en la regla
que los monjes debemos ocuparnos unas horas en el trabajo y otras horas en la lección divina, en la oración. Y es que la vida de oración es sin duda, junto con la Eucaristía, el alimento del monje. Y por eso nuestra vida gira en torno a la oración, ya sea litúrgica, 7 veces al día nos reunimos a orar aquí en el coro, o la lección divina, ¿no?, que es la oración privada en la celda. Y un rasgo fundamental que es la vida comunitaria. Son como los dos travesaños de la cruz, ¿no?, que nos dice el Señor que tenemos que cargar para seguirle, una vertical que nos orienta hacia Él y una horizontal que nos lleva y nos orienta al resto de los hermanos de comunidad. Muchas gracias por compartirnos sobre esta experiencia de vida. Cuente con nuestras oraciones por su fidelidad y para que el Señor pueda tocar los corazones de más personas que tengan el llamado a la vida monástica. Hasta pronto. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por vuestra invitación y pedir, sobre todo a los que nos están viendo, que por favor nos tengan muy presentes en sus oraciones. Muchísimas gracias. Una hermosa vocación y muy particular, y creo que todas las personas que sientan el llamado de Dios para de pronto consagrar su vida dentro de un monasterio, pues podrían vivir esta hermosa experiencia de retiro. Este monasterio de Silos pues nos ofrece justamente ese momento especial, así que todas las personas que pueden ingresen a la página web, conozcan un poco más de la vida de estos monjes y de pronto se arriesguen a vivir esta experiencia. Qué importante retirarnos cada cierto tiempo para estar a solas con Dios justamente en la oración en unos días de retiro. Bueno, el Señor los invita a unos a la mejor parte. Lo que en nuestros tiempos de activismo nos podría parecer, en fin, tal vez inútil, como a Marta le pareció inútil que María estuviera a los pies de Jesús, pero el Señor nos reveló la verdad profunda de una vida consagrada a Él, justamente en la oración y en el trabajo, como es característico de nuestros hermanos benedictinos. Bueno amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales y ahí pueden ampliar estas y otras informaciones. Hasta pronto y que Dios los bendiga.